metodología BEM, Block Element Modifier. Adelante. Exacto. ¿Qué tal, chicos? Lo primero que quiero pasaros es un link para que tengáis lectura. Esta lectura es buena y es súper útil. O sea, leed esto por favor porque es muy importante. Esto no lo he escrito yo, esto lo ha escrito Harry Roberts. Yo solo lo he traducido y he añadido alguna nota personal y todo ello, pero es muy interesante esa guía de escritura de CSS, porque nos enseña tanto un poco lo que voy yo a explicaros ahora, como toda la estructura del CSS, toda la estructura de una página CSS, y es muy útil. Así que por favor, leedlo, es súper grande, ¿vale? Muy bien, yo he traído... Por favor recuerden que los enlaces que les está compartiendo Daniel están abajo del video en la zona que dice enlaces. Exacto. Yo me he traído un link, ¿vale? Una estructura, perdón, llamemos a esto un módulo. ¿Por qué un módulo? Porque esto es una especie de card, de tarjeta, que va a contener un montón de información. Cada una organizada como a nosotros más nos guste. Entonces, llamémoslo, en ese caso, módulo, ¿vale? Lo que nosotros queremos hacer con este módulo es, lo primero, que cada elemento del módulo sea reutilizable. Por ejemplo, si yo en este class, si yo tengo en el módulo ciudad, lo voy a intentar para que veáis, ¿vale? Así vamos viendo mejor qué es lo que pertenece a qué, y nos hacemos una idea de qué es nuestro módulo en el HTML. Si yo tengo este h3 con esa clase nombre ciudad, yo no quiero y no debería tener que limitar ese diseño, esa presentación de este h3 únicamente a los h3 que estén metidos dentro de la caja ciudad. Entonces, lo que quiero es poder reutilizar todo eso, ¿os acordáis? Reutilizar y reutilizar. Pues lo mismo ocurre aquí, yo quiero reutilizar ese header en otro sitio y quiero poder tener... que no sea dependiente del módulo de donde se encuentra, a pesar de que en conjunto le llamemos un módulo. Lo primero que quiero ahora es que voy a eliminar todas las clases que estaban allí. Esto es el prototipo que tenemos con Carlos. Vosotros cuando veáis JavaScript con Carlos, veréis cómo vais a reutilizar esta estructura un poco. Entonces, por eso he tomado este mismo elemento para que os valga cuando trabajemos con Carlos, ¿vale? Lo primero que tenemos que buscar es un nombre completo para el módulo. Y lo que vamos a utilizar es, para dar esos nombres de clases, lo que nos decía Freddy antes, la tecnología BEM, Block Element Modifier, ¿vale? Entonces, Block Element Modifier es bastante simple. Como veis, nosotros tenemos un bloque, ¿vale? El bloque puede tener elementos y modificadores. Elementos yo los suelo separar con dos guiones bajos, ¿vale? Bloque elemento. Y también puedo tener un bloque modificador. Para llevar esto a un ejemplo un poco más real, yo lo que está en la guía, de hecho, de Harry Roberts, lo que sí utilizo es, mira, si yo tengo una persona, este es el elemento. Espera, me acabo de dar cuenta que... Dame un segundito. Estabas con la pantalla full screen, hasta ahora te voy a pasar a vista de pantalla. Vale, no pasa nada. No pasa nada. A partir de ya. Porque estamos viendo, no importa, estamos viendo aquí lo que os he explicado, está un poco claro. Ahora es cuando lo interesante es que veamos la pantalla ahora, que es donde está el ejemplo. Para que os hagáis el ejemplo, si yo tengo persona es mi bloque, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál puede ser un modificador o un elemento de persona? Un elemento de persona, simple y sencillo. Persona, y como es un elemento, lo voy a separar con dos underscore, ¿vale? Vamos a colocar un brazo, un pie, una cabeza, persona, brazo. Y tenemos acá un elemento, ¿vale? O persona, pie. Y tenemos otro elemento. También podemos tener un modificador de esa persona. Persona, modificador, dos guiones porque es un modificador, mujer.
O persona, modificador, oriental. Sin embargo, esto nos indica que pie es un elemento. Pero pie también puede tener un modificador. De hecho, tenemos modificadores. No os preocupéis, no os he escrito nada antes, ¿vale? Por los que estáis preguntando lo que en pantalla, empezamos con esto y seguimos estando muy bien, ¿vale? No problema. Entonces, acá en persona pie podemos tener otro modificador izquierdo, ¿vale? O brazo, modificador derecho. O simplemente, si el modificador como tal es otro, podemos tener persona, pie, izquierdo. Entonces eso quiere decir que esto, aunque sea un elemento de persona, no deja de tener un modificador que es el lado del pie, el izquierdo y el derecho. Entonces, el bloque es el bloque total de la persona y luego estos son los diferentes elementos, ¿vale? Esto es un elemento y esto es un modificador. Elemento los diferenciamos con 2 underscore, modificador lo diferenciamos con 2 guiones. Un mismo nombre de selector puede referenciar tanto a un elemento como a un modificador. Si referencia el último elemento es el que nos interesa que referencie. Entonces eso quiere decir que, aunque el bloque es persona, porque es el bloque principal, tiene un elemento y ese elemento tiene un modificador, ¿vale? También podemos, si queremos simplificar un poco las cosas, no está mal, atentos vosotros, porque esto aquí también queda mucho a juicio de lo que sea más fácil utilizar para vosotros, que es, si en vez de hacer eso, yo tengo persona pie izquierdo y lo que puedo hacer es, en vez de tener persona pie izquierdo, es sencillamente tener el modificador pie izquierdo. Porque pie como tal, aunque sea un elemento de persona, cuando yo le agrego un modificador, ya él obtiene una mini propiedad de bloque, por decirlo así, ¿vale? Eso podéis vosotros mismos decidir si queréis acortar las clases y hacer de esto un bloque que sea pie izquierdo o dejarlo completo. No os preocupéis por los nombres largos. Los nombres largos no afectan a lo que es el CSS, menos aún si lo comprimimos. Luego veremos herramientas de compresión de CSS, pero no os preocupéis por esa longevidad, esa largura que puede tener el archivo, el nombre del selector, ¿vale? No os preocupéis por eso, suele estar bastante bien. Eso os lo voy a dejar aquí comentado para que lo tengáis para más adelante, ¿vale? Y acá lo que tenemos entonces es el módulo del que os hablaba antes, cuando no se veía la pantalla, lo que hice fue copiarlo aquí del prototipo que teníamos con Carlos cuando estábamos haciendo el proyecto, para no hacerlo de cero, y lo único que tengo, como veis, son elementos vacíos. Tengo un H3, tengo un H4, una imagen, una lista con 3 elementos, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es organizar esto como lo organizaríamos nosotros trabajando con este sistema de Block Element Modifier. Como estos son tarjetas que nos van a dar en cada una de ellas un reporte del tiempo de la ciudad que nosotros elijamos, que eso es luego cómo rellenar esto, rellenarlo entre comillas, o sea, cómo extraer esa información, lo veréis en JavaScript con Carlos, ¿vale? Lo que quiero yo aquí es que dejemos ya la estructura hecha, para luego con Carlos solamente rellenar y que sea mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Vamos a darle nombres lógicos. Esto, por ejemplo, podemos ponerle TimeRep, de Time Report, o Weather, Weather Card. Una cosa, cuando yo quiero utilizar un nombre compuesto en CSS, yo lo puedo separar por un guión. Cuando lo separo por un guión, no es ni un bloque, ni un elemento, ni un modificador. Es una abstracción. O sea, es un nombre único, es un nombre y listo. Él pasa a ser parte de un componente cuando nosotros añadimos esos modificadores y esos elementos, ¿vale? De momento, por ahora, así como está, esto sería una especie de abstracción como tal, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos WeatherCard, yo puedo aquí agregar también la clase WeatherCard header, por ejemplo, para que se sepa que esto es el encabezado. Y aquí vamos a poner la ciudad, vamos a poner el nombre de alguna ciudad muy bonita, como esta que conocí ayer, Sunny Valley,
Sunny Valley era, ¿no? Sí, Sunny Valley. Ah, Sunnyvale, B-A-L-E, pegado. Vale. Muy bien, que ahí es donde estaba Buffy. Eso todo es pegado. Todo es pegado además. Sunnyvale. Entonces, una vez que tenemos acá, ya tenemos un encabezado, ¿vale? Una clase H4, que en esta clase H4 vamos a añadir el subtítulo, fecha, ¿vale? Podemos poner aquí me falta una A, weather card date. Y aquí vamos a poner una fecha, como por ejemplo March 25th. ¿Ok? Entonces, lo dicho, lo repito porque estoy viendo a lo mejor algunos comentarios con este sistema. No es el único sistema que hay, ni mucho menos. No es, de hecho, ni siquiera la única manera de utilizarlo. Cada grupo de trabajo, cada empresa, cada compañía, cada proyecto lo adapta a sus necesidades. Incluso algunos deciden no utilizar BEM e irse por otros nombres. Pero os lo digo, la verdad es que a mí me ha ido muy bien con los nombres de este tipo, sobre todo cuando yo tengo que maquetar la parte de front y un backend, una persona, un desarrollador, tiene que crear, por decirlo de alguna manera, una plantilla. Cuando el desarrollador crea esa plantilla, ya tiene una serie de clases que él sabe cómo se van a utilizar, ya sabe cómo implementar un módulo. Entonces él no tiene que crear y imprimir todo el contenido, o sea, todos los resultados, y luego venir yo y rehacerlo de nuevo. Él ya sabe qué clases hay, una guía de estilo que le indica todo eso, ¿vale? Entonces, lo dicho, tened cuidado, elegir el que más os guste. Esta es una de las mejores opciones que hay y la verdad es que es de las más extendidas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Muy bien, tenemos el weather card date y luego tenemos este ult, hay que poner esta lista, hay que ponerle una clase. ¿Por qué creéis que le pongo clase a una lista si simplemente con decir que es la lista que está dentro de weather card me basta? Estoy casi seguro de que aunque esto sea una lista, en algún momento por SEO, por Google o por lo que sea, puede que haya una card especial que queremos que sea igual que las demás a nivel visual, pero que queremos que Google indexe. Si esto en vez de un div pasa a ser un article, me da igual, porque esta clase es la que está definiendo cómo se comporta. No lo está definiendo el elemento, lo estoy definiendo con la clase. El nombre de clase es el que va a definir cómo se comporta todo el módulo. Y ni siquiera todo el módulo, va a definir cómo se comporta el article, porque luego tengo un nombre de clase para cada uno de ellos. Porque si quiero crear un section y a lo mejor es un section con algo de publicidad, que no es un article, y solamente quiero tomar el título del weather card para que parezca una tarjeta, pues le pongo a la clase weather card header. Y ya con eso, tengo ese título que tengo en la misma tarjeta implementado en un pequeño módulo de publicidad o de advertising o un slideshow o como queráis. Pero no estoy limitando este H3 a que aparezca únicamente dentro de la clase WeatherCard, porque a lo mejor no voy a utilizarlo solo allí. Y es muy probable que no lo utilice solo allí, ¿vale? Entonces aquí podemos ponerle a WeatherCard list. Entonces tenemos aquí la pequeña lista de esto, o WeatherCard footer, porque ya sé que sea la que sea la lista que está aquí, esto lo vamos a implementar en la parte inferior de nuestra tarjeta, ¿vale? Igual que aquí, estos lib, vamos a ponerles a todos ellos, incluido este. Vamos a poner la clase weather card item, footer item. Son nombres largos, ¿vale? Obviamente aquí puede que utilicemos algún nombre más compacto o algo así, pero ya, no os preocupéis, esto la verdad es que suele tirar bastante bien. Lo estoy haciendo sumamente más explícito de lo normal para que entendamos el concepto también, ¿ok? Muy bien, vamos a poner aquí elemento 1, elemento 2, elemento 3, vamos a eliminar estos spam por ahora. Y elemento 4. Muy bien.
hasta ahora ya tenemos la estructura en HTML, ¿vale? Siempre vamos teniendo el HTML de estos. Eso es lo básico. Primero HTML y luego ya las clases ya vendrán solas. Este CSS ya os lo pasé, así que vamos a remove. Frey, estoy utilizando el mismo CSS, solo que eliminó el contenido que hay. Cuando lo subas se sustituirá el que ya está, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿Es nombre de archivo? mejor... Sí, no, súbelo, ¿Sí? sube todo. Vale, vale. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es darle los estilos que nosotros queremos. Por ejemplo, lo primero que tenemos es un weather. O sea, sube los archivos igual al sistema. Sí, pero va a sustituir los que hay. Se van a perder lo que ya había. Who cares? O sea, siempre pon la última versión. Perfecto. O ponle otro nombre, style.css, ¿no? Style Vale. 2.css. Le ponemos otro nombre. Entonces acá tenemos el weather card, ¿vale? Le vamos a dar, por ejemplo, un background color. Como yo soy muy malo para elegir paletas de colores y me niego a usar Perú en todos lados, hay una herramienta muy bonita que se llama Color Lovers para los negados como yo, a hacer paletas donde podemos elegir alguna de estas paletas, ¿vale? Entonces vamos a elegir una paleta como esta, por ejemplo, que tiene un montón de azulitos que son fríos y morados que son cálidos, ¿vale? Me la voy a dejar aquí y voy a ir copiando solamente los valores. Color Lovers es una herramienta bastante práctica para negados de las combinaciones como yo, ¿eh? Siempre la tengo en favoritos por eso. ¿Veis? Ya tengo el background color de esto. Muy bien. Una cosa que quiero hacer yo para quitármelo de encima es, voy a hacer, como estamos haciendo solo un ejemplo, voy a hacer un mini reset. Mini. Nada, lo que voy a hacer es solamente fijaos con el body y listo. Al body le voy a meter un margin 0 y un padding 0. Y con eso ya tengo los elementos bastante bien pegados arriba y abajo. ¿Por qué esto se baja? Pues porque el Sunny Veil es un H3 y tiene un line height que ocupa todo eso. O sea, la línea como tal ocupa todo esto. Si yo vengo acá al señor Weather Card Header, que es la clase que voy a tocar ahora, pero como pertenece al Weather Card, sin embargo estoy dejando la opción de poder utilizarlo luego, voy a intentarlo. Entonces, Weather Card Header, margin 0. ¿Veis? Ahora se pega arriba, porque ya no tiene esos márgenes que nos trae por defecto la hoja de estilo del navegador. Lo hemos reseteado, valga el tema, ¿vale? Valga el término. Vamos a agregarle aquí un padding, ¿vale? De un EM. Vamos a complacer a los fans de los EMs. De un EM para que se centre. De un EM a lo mejor con un padding es mucho porque son 16 píxeles. Vamos a reducirlo a 8. Entonces vamos a ponerle .8M, .5M, que son 8 píxeles, ¿vale? Y vamos a eliminar, así como tengo el Weather Card Header, también tengo el Weather Card List, al cual le voy a decir que tenga también un margin 0, porque a veces puede que utilice un UL. Entonces ya con esto me curo, ¿vale? Ya me evito que si se utiliza un UL, pille los margen o los padding que puedan tener un UL en nuestro reset, en nuestro framework o el que traiga la hoja de estilos por defecto de nuestro navegador. Le dice Style Type, None. Y nos hemos quitado tanto el Weather Card, el footer, perdón, le había puesto footer. Weather Card Footer, ¿veis? Y ya lo tenemos todo eliminado, todo ello. Muy bien, perfecto. O sea, dentro de lo que cabe, me parece guay. Ahora, este segundo date, este date que está aquí, vamos a estilizarlo un poco para que no parezca otro subtítulo. Al fin y al cabo no deja de ser simplemente una fecha. Vamos a poner primero un font weight normal para que no sean bold, ¿vale? Vamos a ponerle un font size de 12 píxeles para que sea pequeño y un font family de una letra, de una tipografía que parezca más código, como por ejemplo la Courier. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Vamos a bajarle a este también el margin 0 para que no quede tan separado. ¿Estáis viendo? Esto es un pequeño ejemplo de una card. ¿Veis cómo cómo identificamos a simple vista un módulo? Esto es un módulo. Pero esto, por ejemplo, si yo tengo otro elemento por acá, digamos aquí un H2, ¿vale?
título. Y luego dentro de ese título quiero tener o después del título tengo un pequeño elemento, digamos un span, ¿vale? Donde tengo un subtítulo de mi web, ¿vale? Y a este subtítulo le puedo añadir esa clase que he utilizado antes, o sea, la clase WeatherCardDate, para que tenga el mismo estilo que el date que he añadido antes. ¿Veis? Y ahora tengo el subtítulo y subtítulo de mi web. Estoy utilizando las mismas propiedades, en cierto modo, que puede tener esto que está acá. Incluso, a lo mejor aquí es tan simple como tener un tipo de fuente, pero a lo mejor es mucho más complejo, como tener un border bottom de 1 pixel solid, y vamos a utilizar that purple we saw before. 1 pixel solid. ¿Lo vemos? Ya estamos trabajando con él. A lo mejor incluso, como quiero que me ocupe siempre el 100%, a lo mejor no. Pero a lo mejor quiero que me ocupe el 100%, le ponemos un display que se comporte siempre como un block, así independientemente de que sea un span, se va a comportar como un block y me va a ocupar todo el espacio. Como veo que lo voy a necesitar, el margen, en vez de dejarle un margen 0, yo voy a utilizar lo que es la nomenclatura del margen para poder darle un valor por separado a todos los lados que puedo utilizar. Para ello me guío por el reloj. Empezamos desde arriba, 12, y en el sentido de las agujas del reloj le voy diciendo, de arriba lo quiero de 0, a la derecha lo quiero de 0, abajo lo quiero de 0.5 em y a la izquierda lo quiero de 0. Este shorthand nos sirve, es lo que se llama un shorthand, para poder en una sola línea de margen poder definir todos ellos. Tened cuidado, yo los utilizo porque ya sé cómo trabajo yo, ¿vale? Pero a veces es mejor definir cada margen por separado y no solo ellos. Por ejemplo, si yo me creo un elemento al que yo le quiera centrar, yo tengo una clase que es únicamente para centrar un bloque, ¿vale? Entonces le digo que va a tener un width de 400 píxeles, ¿vale? Y yo lo quiero centrar. ¿Cómo centramos un bloque? ¿Cómo lo centramos con respecto a nuestra pantalla? Pues eso ya lo sabemos todos, lo solemos hacer casi todos, ¿vale? Margin, 0, auto, ¿verdad? Muy bien, esto en realidad no está bien hecho. No estamos pensando en lo que pueda pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos margin 0 auto, quiere decir que ese elemento tiene de arriba y de abajo 0 margen. Quiere decir que si yo a este pequeño span también le agrego, si lo quisiera centrar, le agregara también la clase centrar, me voy a... Vamos a hacer algo. Uy. Vamos a hacer aquí. La clase 0 auto la voy a añadir de último como un buen shorthand, como un buen helper. Voy a añadir aquí. Como veis, pierdo el margen de abajo. ¿Veis? No es lo que yo quiero. Yo no quiero que me modifique el margen de abajo. Yo solamente quiero que me lo centre. Y en este caso, lo correcto entonces sí sería crearnos un margen. Cuando son dos números, atento, así como, lo explico por si acaso, así como aquí, al ser 4 es arriba, derecha, abajo, izquierda, cuando son 2 quiere decir arriba y abajo, derecha e izquierda. Entonces yo solamente quiero modificar los márgenes de la izquierda y los de la derecha. Quiero que estos sean los que se modifiquen con esta clase centrar. Entonces yo lo que hago es definirlos. Margin left y margin right, auto. ¿Veis? Aquí ya lo tengo, todos ellos definidos, y el elemento me sigue tomando el valor de margen que yo dejé cuando definí la otra clase que está afectándole. ¿Vale? Entonces, lo tengo centrado, lo tengo con un width máximo, etcétera, etcétera, pero también me está tomando los valores de la clase. Esto quiere decir que este tipo de clases así se le llaman helpers, ¿vale? Estos helpers nos ayudan a crear cierta alteración de un elemento como tal. Por ejemplo, este centrar lo que está haciendo es modificando el comportamiento inicial que tiene esa clase, ¿vale? O que tiene el elemento, aunque no lo hayamos definido aquí, el width, ya sabemos que al ser un bloque va a medir 100%,
lo que estamos haciendo es modificando ciertos elementos de esa clase para que se comporte de una manera diferente. Por eso son helpers, nos ayudan un poco con el resto de la maquetación y con toda la maquetación, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante desde este punto de vista, el organizar de esta manera el código. Cuando nosotros lo organizamos así, primero, tener en cuenta que no es solo para nosotros, ¿vale? No estamos pensando en lo que estoy haciendo ya, porque CSS es muy fácil. CSS es poner un margen cero y listo, y ya está. El problema es, cuando tenemos un proyecto medianamente grande, no tiene que ser gigante, tiene que ser medianamente grande, algo que hagamos entre dos personas. Cuando ya tenemos, o ni siquiera entre dos personas, cuando hacemos algo y lo vamos a tocar dentro de 2 años, cuando tenemos 2000 líneas de código y no lo tenemos de esta manera organizado, ese tocar se convierte prácticamente en rehacer, ¿vale? Primero, por un lado, tenemos que rehacer, tenemos que modificar un montón de elementos que no sabemos de dónde vienen, y no sabemos a dónde van y no sabemos qué hacen. Estamos creando ese castillo de naipes del cual ayer hablamos que no íbamos a crear. Por otro lado, estamos generando, al trabajar de esta manera, un orden visual. Sabemos qué pertenece a qué y sabemos qué hace, ya solo por el nombre, qué hace cada uno de ellos. Y dentro de qué elemento está, dentro de qué módulo está. Ya sabemos que esto debería estar bien comentado. Leeros esa guía de CSS porque está allí comentado. Los comentarios de cada uno de los helpers explicando qué hace. Los comentarios de cada uno de los módulos explicando qué hace. Los comentarios de cada uno de todos ellos, ¿vale?